Los seres humanos vivimos en sociedades. ¿Por qué vivimos juntos cuando podríamos hacerlo de forma aislada? Sin duda esto se debe a que necesitamos de los demás para desarrollar nuestra vida. Gracias a la cooperación y a la ayuda mutua, nuestra vida es más segura, más agradable y más próspera. Sin embargo, la cooperación, que es el fundamento de la vida social, no excluye el conflicto. No siempre estamos de acuerdo sobre lo que cada uno espera obtener de esa cooperación, ni sobre aquello a lo que cada uno considera que tiene derecho. Son necesarias reglas y normas que regulen los derechos y deberes y que además distribuyan las cargas y los beneficios de la vida social. ¿Cómo deben ser estas reglas? El rasgo fundamental que deben cumplir estas reglas es ser justas. Por lo tanto, la justicia trata de aquellos principios que deben cumplir las reglas y normas que toda sociedad establece para regular la vida en común. Todos tenemos una noción de lo que es la justicia. Al fin y al cabo estamos constantemente apelando a la justicia, al tomar posturas sobre lo que sucede en nuestra sociedad o incluso en otras. Decimos, esta ley no es justa, tal persona o colectivo es víctima de una injusticia. Este partido político u organización trabaja en pro de la justicia, etc. Pero ¿cómo podemos sacar a flote la concepción o teoría que está implícita en nuestros juicios? ¿Qué principios conformarían un concepto de la justicia válido para todos? El reto que se propone Rawls es sacar a la luz el concepto de justicia que está implícito en nuestros juicios, formulándolo como una teoría que sea válida de forma universal. Para ello es necesario establecer unos principios de justicia, y Rawls enfoca esta selección de los principios de justicia como una cuestión de elección racional. ¿Qué significa esto? La elección racional es la selección de aquellos medios que producen real y objetivamente los resultados esperados, en base a la información de que disponemos. Esperar que el agua bendita cure una infección es irracional. Elegir un antibiótico, en este caso, es una elección más racional. Rawls nos propone lo siguiente: imaginemos a un grupo de personas a las que se ha encomendado la tarea de elegir y acordar los principios básicos de justicia en los que se va a basar la convivencia en su sociedad. Estas personas están en este momento en lo que Rawls llama la posición original, la discusión y el acuerdo de los principios básicos de justicia. Cuando tratamos de formular una concepción de la justicia nos encontramos con dos problemas. Primero, nuestras opiniones están fácilmente contaminadas por nuestros prejuicios, intereses, juicios de valor, etc. Y segundo, cada uno tenemos una concepción sobre lo que es el bien y el sentido que tiene la vida humana. Un cristiano, un budista, un musulmán o un ateo tienen distintas formas de entender cómo se debe vivir la vida y qué sentido tiene. Es fácil que esta visión influya sobre lo que cada uno considera que es la justicia, pero puesto que tratamos de establecer principios válidos para todas las personas y puesto que en las sociedades conviven personas con diferentes concepciones de la vida humana, la concepción acerca de lo que es justo no debe estar supeditada a una visión del ser humano concreta, religiosa o de otro tipo. Tenemos que ser capaces de formular principios que sean válidos para todo el mundo independientemente de su visión del ser humano y de la vida humana. Para Rawls, el rasgo fundamental de toda concepción de la justicia tiene que tener es el concepto de imparcialidad. Es consustancial a la justicia tratar a todas las personas de forma equitativa. Pero ya hemos visto que los intereses y nuestra forma de ver las cosas puede impedirnos ser imparciales. Por eso Rawls considera que es fundamental que las personas que están en la posición original, dispuestos a acordar los principios de justicia, sean realmente imparciales. Esto se puede lograr si desconocen sus gustos, sus intereses, sus capacidades, sus creencias o formas de pensamiento, incluso a qué generación pertenecen, en qué época de la historia están viviendo.
Si estas personas están detrás de lo que Rawls llama el velo de la ignorancia, podrán ser imparciales en la elección de los principios de justicia. Desconociendo aquello que puede condicionar su juicio, les convertimos en personas que eligen de una forma racional, pero al mismo tiempo imparcial. ¿Por qué la ignorancia favorece la imparcialidad? Por ejemplo, en un concurso literario, el jurado no debe conocer la identidad de los autores de los textos a concurso. Si los conocieran, al jurado le resultaría mucho más difícil ser verdaderamente imparcial en los juicios de cada uno de los textos. Una persona muy capacitada tenderá a pensar que dedicar recursos a los menos capacitados es malgastar el dinero. Alguien que piense que el matrimonio es una unión sagrada será menos proclive a permitir el divorcio. En cambio, si ignoro mis capacidades o si tengo o no creencias religiosas, puedo evaluar estos problemas de una forma mucho más imparcial. La posición original y el velo de la ignorancia evidentemente son algo ficticio. No podemos olvidarnos de quiénes somos y de lo que pensamos. Sin embargo, según Rawls, imaginarme qué principios de justicia elegiría tras el velo de la ignorancia es un ejercicio útil porque me ayuda a descubrir en qué medida mis puntos de vista habituales están contaminados o condicionados por mis intereses, capacidades o creencias. Así podemos ir ajustando nuestras ideas, tratando de depurarlas del efecto que tienen factores que nos alejan de la imparcialidad. En la posición original, las personas deben elegir los principios de justicia que regirán su sociedad, y lo hacen en condiciones de incertidumbre. No saben cuál será su situación, ya que desconocen sus intereses, capacidades y creencias. Están tras el velo de la ignorancia. Cuando no hay incertidumbre es fácil elegir. Escogemos aquella opción que tiene más valor. Ante dos ofertas para realizar el mismo trabajo, elegiría aquella en la que el salario sea más alto si todas las demás condiciones son iguales. Sin embargo, la incertidumbre afecta a mis decisiones. Puede que la empresa que me está ofreciendo un salario más alto tenga mayor riesgo de entrar en quiebra, lo que en principio es una decisión fácil y clara, puede ser un gran error. La incertidumbre implica actuar de una forma prudente, considerando que las cosas pueden salir bien, pero que también pueden salir mal. En la teoría de la elección racional se han desarrollado distintos criterios para integrar la incertidumbre en nuestras decisiones. Uno de estos criterios es el criterio Maximin. Es una forma de plasmar el principio de prudencia. Consideremos el caso más simple, aquel en el que hay dos escenarios posibles. Uno donde las cosas salen bien y otro en el que las cosas salen mal. En el ejemplo anterior, debo elegir entre dos ofertas de trabajo. La empresa A me ofrece un sueldo mayor que la empresa B. En el primer escenario, el positivo, la economía va bien y cada empresa funciona sin problemas. Pero en el escenario negativo, hay una crisis económica que afecta a la empresa A que podía quebrar, mientras que la empresa B sobreviviría. Un optimista consideraría que todo va a ir bien y por lo tanto opta por la empresa A. Sin embargo, el criterio Maximin me orienta a decidir de esta forma. Debo partir de que va a suceder lo peor y por lo tanto prever que puede haber una crisis. Ante una situación de crisis es mejor opción la empresa B, que me asegura el trabajo, a pesar de que el sueldo sea menor, que la empresa A. El criterio Maximin consiste en ser pesimista y elegir, por lo tanto, el mal menor. Los seguros son una aplicación del criterio Maximin. Si contratamos un seguro es porque pensamos que las cosas pueden ir mal y queremos estar protegidos. Una vez colocados hipotéticamente en la posición original, ¿qué principios de justicia escogeríamos como los mejores para regular la vida social? Esta es la propuesta de Rawls. Dos principios. El primer principio de justicia. Las personas situadas en la posición original y tras el velo de la ignorancia, escogeríamos como primer principio de justicia el siguiente: poder disfrutar del conjunto más amplio de libertades básicas que se puedan generalizar a todos de igual manera. Además, según Rawls, este principio sería prioritario sobre el segundo.
Esto significa que la libertad es el valor prioritario que no podría ser condicionado por otros valores. Por ejemplo, en una sociedad gobernada por este principio no podrían sacrificarse las libertades, como la libertad de expresión o de movimiento, en favor de otro tipo de beneficios, aumento de la riqueza, por ejemplo. Tampoco se podrían sacrificar los derechos de algunas personas en beneficio de la mayoría. ¿Por qué situados en la posición original escogeríamos un principio así? ¿Por qué esta sería nuestra elección racional? Como desconozco mi situación particular en la sociedad, dado que no conozco mis capacidades, creencias, intereses, etc., prefiero una sociedad donde mis derechos estén plenamente garantizados. Esta es una aplicación del criterio de prudencia Maximin. Veamos el significado de esto con un ejemplo. Supongamos que un virus está generando una alta mortalidad en la población. Para desarrollar un fármaco con el que combatir esta enfermedad se necesitarían 10 años de investigación. En estos 10 años pueden morir 10.000 personas. Sin embargo, si se autoriza la experimentación con humanos de este fármaco, se puede desarrollar en un año. Se necesitan 100 personas con las que experimentar. Seguramente todas morirán como resultado de esta experimentación. Por lo tanto, se puede plantear este dilema: sacrificar a 100 personas a cambio de salvar la vida a otras 9.900. ¿Se puede obligar a 100 personas a entregar su vida en beneficio del resto? El primer principio de Rawls descarta completamente esta opción. El derecho a la vida, que es una libertad básica, no puede ser sacrificado en base a otro valor, en este caso la salud pública. En la posición original, las personas deben imaginar situaciones como esta y pensar, según el criterio Maximin, que ellos podrían ser uno de los 100 sacrificados. Por eso optan por un principio que les protege de ser sacrificados en favor de la mayoría. Segundo principio de justicia. El segundo principio de justicia se refiere a la forma de repartir la riqueza, el poder u otros recursos. Este principio se divide en dos apartados: que exista una igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, el llamado principio de diferencia, que dice lo siguiente: si se deben permitir desigualdades en el reparto de la riqueza o del poder, debe ser solo cuando dichas desigualdades favorezcan a aquellos que las sufren. La importancia de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva del criterio Maximin es clara. No deseo una sociedad que discrimine por razón de raza, religión o por cualquier otra causa, puesto que yo puedo pertenecer a alguna de estas minorías. Por lo tanto, elegiría aquella sociedad donde, sea cual sea mi condición, tengo exactamente las mismas oportunidades de prosperar que los demás. ¿Cuál es el significado y la fundamentación de la segunda cláusula? El principio de diferencia. Vamos a intentar explicarlo con el ejemplo de los salarios. En la posición original, las personas deben reflexionar sobre qué principios van a regular la distribución de la riqueza, por ejemplo, la determinación de los salarios a cambio del trabajo. Para simplificar, vamos a centrarnos en dos opciones: que se establezca una igualdad total de los salarios, o bien que existan salarios desiguales en base a la productividad de cada trabajador. En un primer momento podríamos considerar que lo más justo es la igualdad total. Todo el mundo trabaja, debería ganar lo mismo. La productividad en el trabajo depende de las capacidades, pero mis capacidades no son un mérito mío, sino es algo con lo que he nacido. Sería injusto que recibiera más por algo que no es el resultado de mi esfuerzo. Pero en una sociedad donde el salario es igualitario, es bastante probable que los más capacitados estén poco motivados para poner en práctica sus cualidades. Al fin y al cabo van a recibir lo mismo que los demás. Es probable que la productividad sea baja y que apenas exista mejora e innovación. Así las cosas todos salen perdiendo, incluyendo a los menos capacitados, porque aunque reciben igual que los otros, la riqueza producida por el conjunto de la sociedad es poca. Dicho de otra forma, la tarta se reparte en partes iguales, pero la tarta es pequeña, por lo tanto las porciones son pequeñas. En cambio, en una sociedad donde se permiten las diferencias de salarios en base a la productividad, sucede que los más capacitados producen mucho, de forma que es posible transferir una parte de esta producción para mejorar la situación de los que tienen menos capacidades. Dicho de otra manera, si la tarta es grande, habrá gente que tenga trozos grandes, puesto que contribuye significativamente a generar esa tarta. Pero aún así, los trozos más pequeños serán mayores que los trozos de la tarta igualitaria. La desigualdad termina beneficiando incluso a aquellos que la sufren. Una vez más, el criterio Maximin me lleva a establecer este principio. Como desconozco mis capacidades, debo imaginarme que puedo estar entre los menos capacitados y establecer un criterio de distribución que sea el más favorable para mí.
Es evidente que el principio de diferencia no justifica las desigualdades que no se basen en las diferencias de productividad. Los principios de justicia de Rawls son los criterios básicos en los que tendría que inspirarse las leyes e instituciones de una sociedad.